Hola Gaby, buenas noches. Hola, señor, buenas noches. Vamos a comenzar a trabajar la inducción de la clase 2.5 llamada permutaciones. Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. La clase es la 2.5 llamada permutaciones. Aunque ella no inicia con esta actividad que yo he propuesto, yo recomendaría que el inicio sea así para que se entienda mejor la idea. ¿Qué pasaría si te piden que con los números 1, 2 y 3 formes cantidades de 3 cifras? Vamos a comenzar a analizar lo siguiente. Si a mí me piden que con esos números forme cantidades de 3 cifras, mi primera opción sería colocar el 1 en la primera posición. Entonces vengo y lo escribo acá, 1. Para la segunda posición o la segunda cifra, porque voy a formar cantidades, me quedarían el 2 y también me quedaría el 3. Ahora voy a combinar estas dos porque esto me va a servir tanto para el 2 como para el 3. Lo vamos a dejar quizás así para no estar moviendo tanto. Entonces, si en la primera cifra yo escribo el 1, para la segunda dispongo de 2 y de 3 porque me dicen 1, 2 y 3. ¿Qué pasaría en la tercera cifra? Como en la primera ya usé 1, en la segunda ya usé 2, para la tercera solo me queda de opción el número 3. ¿Qué cantidad voy a formar con ellos? 123. Entonces lo escribo. Voy a la siguiente. Como en la primera ya ubiqué 1, recordamos aquí como el diagramita de árbol, para la segunda he ubicado el 3. ¿Cuál es el único número que me queda para la tercera cifra? Solo me queda 2. ¿Qué cantidad se me formó aquí? 132. 1, 3, 2. Completé los casos donde 1 va en la primera cifra. Ahora voy a jugar con el 2. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de 1 en la primera cifra pongo el 2? Para la segunda me quedan el 1 y el 3. Ahora, ¿qué pasaría con la tercera? Si en la primera ya puse el 2, en la segunda el 1, para esta solo me queda el 3. El otro caso, ¿qué cantidad se me forma? Se me forma 213. 213. Vamos a la siguiente. Si en la primera ya coloqué el 2 y en la segunda el 3, para esta opción solo me queda el 1. Entonces escribo 1 para esta cifra. ¿Y qué cantidad se me forma? Se me forma 231. Ahora ya agoté las posibilidades cuando el 2 va en la primera cifra, cuando el 1 va en la primera cifra. La única posibilidad que me falta es cuando el 3 vaya en la primera cifra. Lo escribo acá. Si el 3 va en la primera cifra, para la segunda me queda el 1 y también me queda el 2. Voy a la tercera cifra. Si en la primera puse el 3, en la segunda el 1, para esta solo me queda 2. ¿Qué cantidad se me forma? 312. La escribo. Ahora, si en la primera cifra puse el 3, en la segunda puse el 2, para la tercera solo me queda disponible el 1. ¿Qué cantidad se me formó? Se me formó 321. Si sos curiosa, voy a mover un poquito esto. Si sos curiosa en esa situación, usando los números 1, 2 y 3, yo puedo formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantidades de 3 cifras. Entonces digo, se pueden formar 6 cantidades de 3 cifras. Y yo ya tengo la respuesta a la pregunta que ahí me hacía en la situación. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que analizar? Que cuando a mí me dan ciertos números para que yo forme cantidades de determinadas cifras, el orden es importante. Porque si sos curiosa, no es lo mismo tener
123 que tener 132, ni 213 que tener 231, ni 312 que tener 321. En ambas cantidades estoy usando los números 1, 2 y 3, pero como el orden es importante, cada número al ubicarlo ocupa un valor posicional. Y yo podría decir que 123 es una cantidad menor que 321, porque este es mayor. Entonces, en matemática vamos a hablar de permutaciones cuando yo tenga que hacer arreglos u ordenaciones donde el orden es importante. Esa es una clave ahí determinante para las permutaciones. Van a ser aquellos arreglos u ordenaciones que yo pueda hacer donde el orden sea importante. Si yo te pregunto, ¿se entendió esta actividad con la que hemos iniciado? Sí, señor, solo tengo una duda. Digamos Dígame. que en cada diferencia de las cantidades hay una cifra como exacta de lo que van avanzando cada uno. Por ejemplo, si sos curiosa, cuando aquí en el primer ordenamiento que yo hice, o en la primera cantidad que formé, coloqué este 1 aquí, este 2 acá y este 3 acá. Yo fui ordenando estos, comenzando por el primero. ¿Qué ocurrió en la segunda? Como ya había puesto el 1 y aquí el 2, aquí ya no podía volver a poner el 2, porque no tengo dos veces el número 2, solo tengo una vez. Para esta, ¿cuál me quedaba? Me quedaba el 3. Ya no podía poner ni el 1 porque ya lo estoy ocupando acá. Entonces, si sos curiosa, en ese orden yo voy avanzando. Ahora, para la tercera, como aquí había ubicado el 1, aquí había ubicado el 3, para este solo me quedaba el 2. ¿Te habré respondido a la pregunta ahí? Sí, señor, sí, me quedó claro. Va, vamos ahora al problema inicial que nos plantea la clase. El problema inicial de esta clase nos dice, determina la cantidad de maneras en que se pueden colocar 3 vocales diferentes en una fila. ¿Por dónde va a ir la solución? Lo primero que yo necesito pensar es, si me dice que yo voy a colocar vocales, 3 vocales diferentes en una fila, la primera pregunta que me hago es, ¿cuántas vocales tiene mi alfabeto? ¿Cuántas tiene? Las vocales son 5. Entonces el primer dato que yo tomo en consideración es que en mi alfabeto son 5 vocales. Y si las quisiéramos enlistar, yo diría es A, E, I, O, U. Y ahí tengo las 5. Entonces yo dispongo de 5 vocales. Pero como de las 5 solo voy a colocar 3, entonces anoto ahí, ubicaremos 3. Entonces yo comienzo armando como posiciones, porque en las permutaciones, como el orden es importante, me interesa cuál va a ir en la primera posición. Entonces digo, para llenar esta primera posición, como yo tengo 5 y no he ubicado ninguna, puedo disponer de cualquiera de ellas, ¿verdad? Puedo poner Sí. la A, la E, la I, la O, la U. Entonces pongo 5. ¿Qué pasaría en la segunda posición? Como ya en la primera ubiqué una de estas 5, para la segunda, ¿cuántos me quedarían? Le quedarían 4. Correcto. Y para la tercera, como ya 3. ubiqué correcto. ¿Por qué? Porque ya ubiqué una en la primera posición, otra en la segunda, y ahora voy con una en la tercera. Quiere decir que aquí disponía de las 5, aquí ya solo me quedaban 4, y para esta ya solo me quedaban 3. Entonces, como yo quiero saber la cantidad de maneras en que se pueden colocar las 3 vocales diferentes en una fila, lo que yo hago es multiplicar 5 por 4 por 3 y el resultado que me dé es la solución que yo ando buscando. Entonces yo digo
se Señor, perdón que le pueden... interrumpa, puede volver a repetir esa parte que no se le escuchó muy bien. Vamos a esa parte. Entonces decíamos, esto del cuadrito se comprendió, ¿verdad? ¿Cómo llenamos las posiciones? ¿Sí? Como Sí, para la eso primera sí. teníamos, excelente. Ahora, pero ¿qué pasa cuando yo quiero responder a la pregunta que me hacen? Me preguntaban, determina la cantidad de maneras en que se pueden colocar 3 vocales diferentes en una fila. Entonces yo tengo que responder a esa pregunta. ¿Cómo respondo? Si para esta posición disponía de 5, para esta 4 y para esta 3, para hallar el total de maneras, yo lo que hago es multiplicar estos números. Digo 5 por 4 por 3. Y lo que me dé, esa es la respuesta. Entonces digo, puedo tener, y digo, 5 por 4, 20, y 20 por 3, 60. 5 por 4 por 3, puedo tener 60 maneras diferentes para colocar las vocales. ¿Se entendió esa conclusión ahí? Sí, señor, perfecto. Y a eso era a lo que yo quería llegar en este problema inicial. Era importante antes trabajar ese que te mostré con los números, porque eso nos ayuda como a ir trabajando la solución del problema poco a poco, para ir introduciendo. Y ahora esta clase continúa con una conclusión. De la conclusión, voy a ampliarlo un poquito para que lo veas mejor. De la conclusión, me interesan algunos aspectos importantes. Por ejemplo, una secuencia ordenada de objetos donde el orden importa, que fue lo que dijimos al inicio, se conoce como permutación. Y el total de permutaciones que se pueden realizar tomando cierta cantidad de elementos de un total va a estar dado por, mira, si fueran las vocales, en la primera posición puse el total. ¿Cuántas eran? 5. Para la segunda posición, como ya había ubicado uno aquí, al 5 le resté 1 y me quedaron 4. Para la tercera posición, como ya había ubicado una aquí y otra acá, a 5 le resté 2 y me quedaron 3, porque ahí solo eran 3 vocales las que yo quería ordenar. Entonces aquí me sale el 5, el 4 y el 3, que fue lo que yo multipliqué para llegar a 60. Entonces, para desarrollar esto, vamos a aprender a utilizar esta pequeña fórmula, donde si yo quiero encontrar el total de permutaciones, a la cantidad total de elementos le voy a aplicar factorial, y luego en O el sea, señor, denominador, sí, perdón que le dígame, interrumpa. O dígame. sea que hicimos lo del problema inicial y aparte vamos a trabajar estas fórmulas como para terminar de desarrollar el ejercicio. Correcto. Ahora, si querés, vamos a la fórmula, ya usando el ejemplo de las vocales, usando la fórmula. Entonces yo te lo voy Vaya. a trabajar Y acá. otra pregunta, en la conclusión, vayan primero da la fórmula y ya cuando dice este total se denota por NPR y se lee, ¿qué vamos a hacer ahí? Aquí ya lo vamos a usar la fórmula. Entonces te quiero aclarar cómo con el ejemplo de las vocales podemos usar la fórmula. ¿Sí? Váyase. Vamos a ir acá, mira. ¿Cuántas vocales teníamos? Teníamos 5. 5 vocales. Ese total 5 sería el valor de mi n. Entonces digo, lo voy a escribir entre paréntesis para no. N sería igual a 5. Ahora regresemos un poquito y decimos, de las 5 vocales, ¿cuántas quiero colocar yo en una fila? Quiero colocar 3. 3. Entonces digo, como quiero colocar 3 en una fila, ese sería R, y mi R sería igual a 3. Ahora voy a usar la fórmula. N permutaciones de R elementos va a ser igual, y aquí voy a insertar una ecuación para que me quede esa fracción. Entonces digo, en el numerador va a ir N
factorial, y en el denominador va a ir entre paréntesis n menos r, y afuera factorial. ¿Y a qué va a ser igual esto? Ahora vamos a sustituir nuestros valores. ¿Quién es nuestro n? Nuestro n es 5. Entonces, 5 factorial, le voy a poner siempre la fracción, sería 5 factorial entre, y ahora en el denominador cambio n por 5 y cambio r por 3, que son los valores que ya definí al inicio. Factorial. Y ahora aquí lo termino. Esto lo voy a resolver en calculadora. Y por ejemplo, 5 factorial equivale a multiplicar el 5 por todos los números menores que él. 5 por 4, por 3, por 2, hasta llegar a 1. Entonces 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Te lo voy a escribir así para que nos quede detallado. Esto ya cuando lo trabajemos con los chicos, lo vamos a hacer usando calculadora. Entonces, eso sería igual a tener 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entre, y aquí primero digo 5 menos 3, me da 2. Y a 2 le voy a aplicar factorial. Coloco una nueva fracción, solo vamos a probar si nos da lo mismo que arriba. Y ahora digo, aquí mira, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1 da 120. Solo escribo acá. Ahora 2 factorial. 2 factorial sería 2 por 1. Multiplico el 2 que me da por los menores que él hasta llegar a 1. Entonces solo es 2 por 1. Y ahora voy a la respuesta. Arriba me quedó 120. Lo agrego. Y abajo me quedó 2 por 1, 2. Y 120 entre 2 me da 60. Si sos curiosa, esto es lo mismo que teníamos en la situación anterior. En uno lo hicimos usando el razonamiento lógico parecido a la actividad de inicio, y en la segunda lo hicimos usando fórmula. ¿Sí ves? Aquí tenemos la misma respuesta a la que hemos llegado allá abajo. Aquí lo hicimos mediante un análisis más sencillo. En el de abajo lo hicimos usando una fórmula, que como a lo mejor es primera vez que en este tema, no, esto ya se vio en tercer ciclo, pero a veces los chicos lo olvidan, pero digamos que es la primera vez que ellos van a recordar de nuevo la fórmula. A veces van a decir, señor, aquí es muy largo, pero cuando ya vean que, por ejemplo, el factorial, yo lo puedo sacar directamente con la calculadora, ya le encuentra más sentido y el proceso se vuelve mucho más fácil. Sí, señor, porque yo pensé que iba a estar bien difícil, pero ya no está difícil. Ya ves que no, La ¿verdad? verdad solo es multiplicar más que todo y llega la respuesta. Así es. Y como una clase antes de la tuya ya se ha visto factorial, y el factorial habla de estas multiplicaciones, ya con lo tuyo el proceso se vuelve más fácil. Y otra pregunta, señor, lo que usted me ha enseñado ahí en las páginas de Word es lo que yo debo de poner en el cartel. Sí, solo que tú, por ejemplo, la conclusión la puedes hacer más breve. Ahí como poner lo más importante nada más. La conclusión, perdón, pensaba poner las primeras 2 líneas y la fórmula. Ajá, me parece, sí, porque aquí está el recordatorio que es una permutación y luego podemos ir a las fórmulas cuando tomamos algunos de los elementos. Vaya, señor. Perfecto. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, señor. Hasta ahí sería el final. Sí, hasta aquí sería, sí. Entonces, vamos a detener la grabación. Espero que pasen una bonita noche y nos vemos primero Dios la otra semana. Muchas gracias, señor. Y muchas gracias por la ayuda. Bueno.